Ok, bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, España, saludos. Muchas gracias por acompañarme en este webinar gratuito con el tema de tolerancias geométricas. Soy su servidor y amigo Juan Esquivel y también tengo el enorme gusto de poder presentar mi empresa. Mi nueva empresa es Fuerza Técnica en Metrología y Calidad. Y sus siglas, pues ahora me voy a presentar como FoodMec. Muchos ya me conocen, ya han estado también aquí en algunos webinars acompañándome. Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este webinar. Para aquellos que no me conocen, rápidamente me presento. Mi empresa es Fuerza Técnica en Metrología y Calidad, FoodMec. Yo soy Juan Esquivel. Rápidamente mi currículum, yo tengo una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Calidad y Productividad por parte de la Universidad TecMilenio. También mi alma mater, bueno, pues es la UAM Azcapotzalco. De aquí tengo un título como ingeniero industrial, certificación, estoy certificado también como Black Belt por parte del Tecnológico de Monterrey. Tengo también certificación como auditor líder en IATF 16949-2016 y certificaciones en AUCOM 123, así como en tolerancias geométricas. Mi experiencia es de haber trabajado en Grupo Bocar alrededor de 24 años como jefe de metrologías. Fui socio también en la empresa DT Technics. Ahí me desempeñé como director de desarrollo y validación de equipo de medición, inspección y prueba. Asimismo, también fui director de DT Academy, desarrollando más de 50 cursos en esta empresa. Mi experiencia es en programación de máquinas de medición por coordenadas, coordinación de los laboratorios de metrología, en diseño, fabricación y medición de dispositivos de medición, en fixtures, en el análisis del sistema de medición. También me gusta mucho desarrollar proyectos Six Sigma y entrenamientos en Core Tools, todos los temas de lo que es APQP, AMEF, MCA, SPC, PIPAP, solución de problemas, así como de entrenamientos en IATF y en BIQS. Mi correo es ger.metrología@gmail.com. Este es mi correo actual y mis teléfonos también cambiaron. Ahora tengo el 844-610-4458 y el 551-236-9735. También en este webinar nos va a acompañar mi amigo Jordi Sancho Rodenas. Jordi es de España, fue responsable en formación SG, fundador en Tecnomesura SL, fundador en Lightech Metrología Tridimensional SL y fundador de KL TME SL. Jordi es nacido en Barcelona el 1 de enero del 64 y trabajó durante 20 años en el área de calidad, investigación y desarrollo de grandes empresas internacionales. Y además es el autor del libro de tolerancias geométricas. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Andas por aquí? Hola, ¿qué hay, Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pues buenas tardes. Buenas noches para ti, buenas para madrugadas, mí Jordi. buenas madrugadas ya, porque aquí es la 1 de la madrugada, Sí, yo sé. pero muy feliz y encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Jordi también va a platicarnos un poco de tolerancias geométricas y un poco también de su libro. Inclusive, para todos los inscritos al webinar el día de hoy, voy a lanzar una promoción especial
por la venta de este libro de Jordi Sancho de las tolerancias geométricas. El libro tiene un precio de 1,200 pesos, pero para los inscritos a este webinar voy a lanzar una promoción de 999 más gastos de envío para todos aquellos que decidan comprarlo. Lo único que tienen que hacer es escribirme a mi correo o mandar un mensaje de WhatsApp para solicitarme el libro. ¿Estás de acuerdo así, Jordi? Es un buen precio, 999. Esa es la promoción que estoy lanzando el día de hoy. La verdad es que es un buen precio, pero yo casi te voy a decir, vamos a hacer un mejor precio todavía, y para los que están inscritos en este webinar, dejarlo en 900 pesos. ¿De veras, Jordi? Sí, si a ti te parece bien, lo hacemos así. Excelente, Jordi. Pues muchas gracias por la promoción, Jordi. Amigos, pues ya escucharon al autor del libro. Entonces, para todos aquellos que me busquen, me llamen a mi número de WhatsApp, lo pongo otra vez, o me escriban pidiendo informes del libro de Jordi Sancho de las tolerancias geométricas, van a tener un precio especial de 900 pesos, ¿verdad, Jordi? ¿Sí dijiste 900? Sí, 900 pesos, lo dejamos redondo. Ok, vamos a cerrar el precio en 900 pesos y vamos a hacer la promoción de a partir del día de hoy y hasta el 15 de diciembre, si te parece bien así, Jordi. Perfecto, a mí me parece perfecto. Ok. Bueno, pues ya lo tienen, amigos. Anoten el correo si les interesa el libro. Ahorita también en el desarrollo del webinar vamos a hacer una explicación del contenido del libro. El que me mande mensaje en el WhatsApp mencionando que estuvieron en el webinar, tienen este precio especial por el libro de tolerancias geométricas de Jordi Sancho. ¿Sí? Parte de lo que voy a hacer también en mi nueva empresa de Fuerza Técnica en metrología y calidad, pues son todos este tipo de cursos que yo también ya venía desarrollando desde hace mucho tiempo. No son cursos nuevos. Para aquellos que me conocen, bueno, pues saben el nivel y la calidad de los entrenamientos que proporciono en sus empresas, soluciones customizadas a los problemas reales que tienen los cursos. Inclusive podemos hacer la explicación basándonos en sus dibujos, en sus instrumentos, en sus problemas reales que tienen ahí, ¿sale? Obviamente yo traigo también mi material para hacer la explicación de todos los temas, pero si ustedes tienen algún caso especial, alguna condición que quieran que sea explicada con sus dibujos, con sus problemas, con sus piezas, con sus instrumentos, es parte de mi diferenciador, con mi competencia, para poder llegar a ustedes y que sea completamente entendible la información que necesitan para aprendizaje de los mismos. Entonces, bueno, pues estos son los cursos que tenemos en la cartera. Todos los cursos podemos hacer en sitio. Algunos también los podemos hacer en online. Inclusive estoy entregando el reconocimiento con número de aprobación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como formatos de C3. El próximo curso que voy a realizar online también es un superprecio que voy a estar brindando. Voy a lanzar un curso de tolerancias geométricas básico durante 4 viernes a partir del 25 de noviembre en sesiones de 4 horas, ¿sí? A partir también de las 18 a las 10 de la noche. Entonces, es un curso donde pues, vamos a dar el básico de tolerancias geométricas. Si tú eres un principiante, quieres desarrollarte
como metrólogo o como ingeniero, porque tolerancias geométricas no solo aplica a metrología, sino que aplica al ingeniero de calidad, al de producción, al de manufactura, porque tienen que entender un dibujo. Si tú quieres desarrollarte y capacitarte para entender correctamente cómo se interpreta un dibujo, inscríbete al curso. Es un curso, creo yo, es un súper precio. Estoy cobrando 600 pesos por sesión. Si hablamos de 4 sesiones, pues saca tus cuentas, van a ser 2,400 pesos por un curso completo de tolerancias geométricas con diploma y reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si necesitas un formato de CPS, también te lo puedo otorgar. Y también vas a tener, los cursos los voy a grabar y vas a tener el acceso al video, o te entrego el video de las sesiones de los cursos para que también cualquier duda puedas repasarlo ahí, ¿sí? Nuestros servicios como Fuerza Técnica en Metrología es soporte y asesoría técnica en programación de máquinas de coordenadas, PCDEMIS, Calypso, Polyworks. Tenemos también servicios de asesoría técnica en laboratorios de metrología, asesorías en análisis del sistema de medición, en SPC, control estadístico, en la elaboración de tu manual de metrología, de tus procedimientos, en el desarrollo para que estén acorde a las auditorías que hoy en día te están pidiendo en todos lados, en toda la industria automotriz. Necesitas tener tus procedimientos acorde a lo que te indican las normas. Entonces, esos servicios también los proporciono. Asimismo, también tenemos servicios de mediciones en sitio con brazo Faro y software PCDEMIS o software Can2Measure. Y pueden ser mediciones con palpado o con escaneo láser del mismo equipo Faro. Asimismo, también puedo de los servicios que estoy ofreciendo son mediciones en sitios con escáner láser, así como la venta de equipos de la marca Scantech, ¿sí? Todos estos equipos de la marca Scantech son de alta calidad y son de los más baratos que hay en el mercado con respecto a sus competencias de otros países, de otro origen, ¿sale? Y también estoy ya con relación con la marca Carl Zeiss. Entonces, bueno, pues también estoy haciendo venta de tecnologías de la marca Carl Zeiss. Y bueno, pues esta marca es la que yo siempre utilicé cuando yo trabajaba en Grupo Bocar. Tengo más de 25 años conociendo la marca y la traigo también tatuada, tanto como en su momento traía a Grupo Bocar, ¿sale? Es muy buena marca. Entrando ya al tema de las tolerancias geométricas, bueno, pues tenemos prácticamente las tolerancias de forma y las tolerancias de orientación. En forma tenemos la rectitud, planicidad, circularidad y la cilindricidad. Esta es su simbología y bueno, pues mucho a lo que quiero llegar con mis cursos no es solamente a que te aprendas el simbolito y a que sepas que eso es una rectitud, sino realmente para aquellos que son metrólogos, que realmente interpreten y aprendan a medir, para aquellos que son ingenieros de calidad, de manufactura, que sepan y que interpreten cómo se fabrica, cómo se produce, cómo se analizan este tipo de tolerancias. Claro, eso no lo puedo ver en una sesión completa de un webinar, pero bueno, son muchas y más las simbologías que aparecen en las tolerancias geométricas, pero muy en particular, el día de hoy me quiero enfocar a lo que es la tolerancia de posición. Y el punto es que yo en Grupo Bocar pues me tocaba hacer todas las entrevistas de los metrólogos de las 10 plantas que había hace 3 años. Creo que ahorita, bueno, también sigue habiendo 10 plantas porque abrieron ya una en Estados Unidos. Pero bueno, cuando una empresa quiere entrevistar o quiere contratar a un metrólogo y tienen que entrevistarlo, pues necesitas a alguien que tenga conocimientos técnicos del área.
Y bueno, pues al ser yo el jefe de metrología de las 10 plantas, pues esa chamba me tocaba a mí. Y, eh, y pues sí, me llegaba mucha gente eh, que decía que tenía 8, 10, 12 años de experiencia como metrólogo pues muy, muy bien en esa parte, ¿no? Sin embargo, cuando yo les preguntaba, ¿sabes tolerancias geométricas? Sí, claro que sí, ¿no? Me decían. Y pues la siguiente pregunta que yo hacía es, bueno, pues dime cómo se calcula una posición. Y hasta cerraban y abrían los ojos, ¿no? Sorprendidos de la pregunta, porque la respuesta en muchos casos no fue uno solo, fueron varios. Decían, no, 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 Inge, no se preocupe. El Calypso, el PCDMIS o la máquina de coordenadas tiene un botoncito que usted se lo pica y le aparece el resultado de posición. Entonces, pues no necesitamos saber cómo se calcula. Yo, chin, ¿de veras? No puede ser. Digo, si yo busco un ingeniero y un especialista en metrología, pues no necesito a la persona que le va a apretar el botoncito y me va a aventar el papel sin analizar. Es importante que como especialistas sepamos cómo funciona la matemática, el cálculo, el análisis, porque eso te va a poder ayudar a sacar conclusiones. Yo sé que todos los software te picas el botoncito y va a salir, pero necesitamos ingenieros, analistas, gente que pueda tomar decisiones en base a números, a resultados. Y si no sabes hacer un cálculo, pues no vas a poder tampoco hacer un análisis de una forma rápida, correcta y asertiva. ¿Vale? Por eso es que el día de hoy, en este webinar, decidí tomar el tema de posición, porque es algo que en mi experiencia, que he llegado a muchas empresas, pues todo el mundo sabe picarle el botoncito, pero pocos saben cómo se obtiene la matemática. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la posición, por definición, es la localización de una o más características de tamaño en relación mutua con respecto a uno o más datos. Y su zona de tolerancia es una zona donde el centro o eje o plano central de una característica de tamaño puede variar de posición, de una posición teóricamente exacta. Esta zona puede ser una zona de tolerancia diametral, cilíndrica, diametral esférica o entre dos planos o dos superficies paralelas. ¿Sí? Y bueno, pues el tema es cómo se calcula una posición. Aquí estoy presentando un dibujo y vamos a enfocarnos, por ejemplo, a este diámetro donde que estoy marcando en rojo. Aquí lo que tenemos es un diámetro de 35 más menos 5 centésimos y nos piden una posición diametral de 0.3 en condiciones máximas de material con respecto a sus datums ABC, que es dato primario, secundario y terciario. ¿Sí? Además, este barreno pues tiene unas coordenadas básicas. Estas coordenadas básicas están en 140, voy a decir que esto es el eje X, y este 30 pues es el eje Y, son sus coordenadas del centro de donde debe de caer este barreno, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí hago ya nada más un detalle, una vista de ese barreno y le estoy colocando lo que son sus coordenadas, ¿sale? Me traje el mismo barreno, pero lo estoy apartando de todo lo demás únicamente para hacer el extracto y enfocarnos en esas coordenadas, en ese centro del barreno y vamos a pensar que de alguna manera se midieron dos piezas y esas piezas, los resultados de la medición, resulta que para la coordenada en X nos da 140.1, esta es la medida real de una pieza que se midió y esta es la medida real en el otro eje, en el eje Y, que es de 30.5 y su diámetro, ¿vale? Entonces, con estas coordenadas debemos de ser capaces de calcular si la posición está bien o está mal y además de decir cuánto tiene, e inclusive hasta de aconsejar al proceso, a producción, cómo se debe de corregir el proceso. Aquí lo que estoy haciendo, bueno, pues es únicamente enfocarme en ese centro. Ya saqué
el barreno grande, el de 35, y me voy a enfocar en su zona de tolerancia diametral, en su centro. Esta zona de tolerancia diametral tiene sus coordenadas, pues teóricamente exactas, posicionadas precisamente en sus coordenadas básicas. Y su centro de esta zona diametral es la zona de tolerancia de 0.30. Este 0.30 es lo que el marco de control me está indicando que es la zona de tolerancia de posición para encontrar si la pieza se encuentra bien, ¿sí? Entonces, nuevamente, retomando los valores de las piezas que hemos medido, aquí lo que estoy haciendo es un zoom. Simplemente me enfoqué ahora en esta zona, en esta misma zona diametral de 0.3, las coordenadas siguen siendo las mismas, y para poder hacer un método visual, un método gráfico, le estoy colocando los límites de hasta dónde está llegando esta zona diametral, ¿sale? En el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y bueno, pues sigo con las medidas que tenía aquí ya colocadas, ¿sí? Y me voy a quedar con la pieza número 1. Si yo quiero graficar esta pieza número 1, ¿sale? Me voy a la coordenada de 140.1, si aquí tengo 140.15, 140.1 es más o menos por aquí, y el 30.5, si aquí es 30 y 30.15 es por acá, el 30.05, pues me queda en este lugar, ¿sí? Y aquí es casi muy evidente decir, la pieza está, el centro de coordenadas de esta pieza número 1 cae dentro de mi zona diametral, por lo tanto, la pieza es buena, ¿vale? Y ese es un análisis así como que bien rápido, bien fácil. Sin embargo, todavía no hemos calculado o no hemos hecho la estimación de cuánto es la tolerancia de posición, ¿sí? Y si ahora estos puntos, o perdón, este punto le le trazamos aquí este triángulo rectángulo, podemos utilizarlo para poder saber o conocer cuánto es su tolerancia de posición. Y vamos a auxiliarnos precisamente de un triángulo rectángulo y de lo que es un teorema de Pitágoras para calcular cuánto es o cuánto mide esta distancia de esta hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y es algo conocido o que podemos calcular con los valores que tenemos. Eso lo vamos a hacer a través de saber o conocer cuál es la distancia que hay en este cateto y en este otro, ¿sí? Para eso, bueno, utilizamos el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí los catetos y la fórmula de Pitágoras. Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma cuadrática de sus catetos, es decir, a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Sacando esos cálculos para el cateto A y para el cateto B, obtengo que A es igual a 0.01, esta distancia, y B es igual a 0.05, ¿sale? El cuadrado, la suma cuadrática de estos resultados me va a resultar en una raíz para despejar el cuadrado de la hipotenusa de 0.1 al cuadrado más 0.05 al cuadrado, ¿sí? Y lo que estoy calculando es esta distancia de este triángulo, es esa hipotenusa, ¿sí? Y sin embargo, si lo aterrizamos en nuestro diagrama que hemos hecho, vemos que esto prácticamente es la longitud del radio de un círculo, ¿sale? Y estamos calculando un radio de un círculo. Para convertirlo, este radio, a una condición diametral, pues un radio multiplicado por 2 te va a dar el diámetro. Por lo tanto, una posición diametral es igual a 2 veces este radio o 2 veces esa hipotenusa, ¿sí? Y aquí tenemos
pues el cálculo del valor de la raíz cuadrada de esta suma cuadrática que nos da de 0.11. Sin embargo, tenemos que multiplicarlo por 2 para llegar a esta zona diametral. Por lo tanto, el valor de la posición, ¿sí?, va a ser el 2 veces multiplicar el valor de la hipotenusa, y esto es lo que nos da el valor de la posición. De aquí podemos concluir, dado que la posición calculada es menor que la posición diametral que indica el dibujo de 0.3, entonces esta característica está dentro de especificación y la pieza es ok, ¿vale? Esto es lo que hace el software de la máquina de coordenadas. Si tú tienes Calypso, PCDemis, Polywork, Cosmos, el software que tengas, el cálculo es el mismo, ¿sí? Vamos a ver el caso de la pieza 2, ¿sale? El caso de la pieza 2, las coordenadas son un poquito diferentes, ¿sí? Y hacemos la misma metodología con método gráfico y con el método calculado, ¿sí? Con una zona de tolerancia de 0.3, ¿sí? Ahora le aplico el zoom, defino los mismos límites y voy a calcular lo que sería, más bien a graficar lo que sería estas coordenadas, ¿sale? Si aquí tenía 14.15, 140.15, pues tantito más para acá voy a tener estas coordenadas que estamos aquí obteniendo en X, y lo mismo va a aplicar para Y, ¿sale? Y vemos además que el punto está fuera de la zona de tolerancia diametral, ¿sale? Con esto casi puedo decir que la pieza está mal, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer el cálculo, ¿vale? Y hacemos la misma metodología de Pitágoras, calculamos los catetos, obtenemos que cada cateto tiene una distancia de 0.14, lo metemos a nuestra fórmula de Pitágoras, sacamos su raíz cuadrada y entonces vamos a obtener un resultado de 0.19, ¿sí? Para la hipotenusa, que es lo mismo que el radio. Como lo queremos en una zona diametral, tenemos que multiplicarlo por 2 y el resultado es de 0.395. Como este resultado de 0.39 es más grande y supera al 0.30, entonces decimos que la condición está fuera de la especificación y sería pieza mala, ¿vale? Y para todos aquellos que conocen muy bien estos temas, pues tenemos aquí también un modificador, una letra M dentro del marco de control en la zona del tamaño de tolerancia. Este modificador lo que nos está dando es un bono de tolerancia. Y ese bono de tolerancia lo que va a hacer es darme una amplitud mayor de mi zona diametral, y funciona de la siguiente manera, ¿sale? Tenemos aquí el bono, el modificador nos permite crecer la tolerancia tanto como la tolerancia del diámetro y el diámetro real lo permitan. Recuerda, debes de identificar cuál es el diámetro en condiciones máximas de material y el diámetro real. Ambos los tenemos esos datos y podemos identificarlos y hacer ese cálculo. La diferencia entre estos dos valores es el bono que puede crecer la tolerancia de posición diametral. Entonces, pues estos son los valores que teníamos, ¿sale? La condición máxima de material es cuando el diámetro tiene más material, y cuando un diámetro interior tiene más material, pues se va a cerrar. Por lo tanto, cuando está más cerrado, el diámetro es más pequeño, y de esta manera decimos que la condición máxima de material va a ser de 35 menos 0.05, llegamos a este valor de 34.95. Y sabemos también que la medición real, lo que dio la medición con algún instrumento, pues nos dio un valor de 35.05. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el bono sacando la diferencia entre el valor real menos el valor del diámetro en condiciones máximas de material.
el valor real es de 35.05 y el valor del diámetro en condiciones máximas es de 34.95. La diferencia entre estos dos valores es de 0.1. Este 0.1 es el bono que voy a sumar directamente a mi tolerancia diametral de posición. Entonces, 0.3 más el bono de 0.1, puedo crecer la tolerancia de posición hasta 0.4. De tal manera, y analizando esto, retomo mi valor que había ya calculado de mi tolerancia de posición, que había dado de 0.39, ya habíamos determinado que estaba mal, ¿vale? Con el bono que me brinda este modificador y los valores reales del diámetro de la pieza, entonces vemos que la posición puede llegar a ser de 0.4. Y esto, en la conclusión, va a hacer que la característica está dentro de la especificación. Por lo tanto, mi pieza es buena. ¿Vale? Muy bien. Eso es la forma en cómo se hace el cálculo. Perdón que me haya ido tan rápido, pero también me gustaría que Jordi pueda hablar. No sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a lo que acabo de explicar. Pueden levantar la mano y les damos el micrófono para que me expresen sus dudas o preguntas. Ok. Ok. Dale vos. Hola Jesús, ¿tienes una duda, alguna pregunta? Estoy a tus órdenes. No lo escucho. Igual y puedes escribirme al chat porque creo que no te estoy escuchando nada. ¿Ya me oyes? Ya te escucho. Ya, listo. Ok. Solamente quería ver lo del modificador. ¿En qué condiciones tú lo puedes aplicar relacionado a lo del el máximo del material? A ver, no entiendo tu pregunta. Otra vez podrías... En el slide anterior, Ajá. En el 35 más menos 0.5 es la medida máxima medida del material, como entendí. Sí, hay un concepto que quizás, bueno, no expliqué aquí por cuestiones de tiempo, pero ahí te va. Lo que dice la forma en cómo se expresa este marco de control te dice que es una posición diametral de 0.3 en condiciones máximas de material. Y entonces hay que entender qué es una condición máxima de material. Y como su frase lo dice, es cuando tiene más material el elemento geométrico que le estás aplicando. Si hablamos de un barreno, un agujero, ¿sale? Cuando el agujero tiene más material, se hace más pequeño. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Sí? Se hace más chico. Y la condición máxima permitida por la tolerancia, cuando es más chico, va a medir 34.95. Llegamos a este 34.95 sacando el límite o restando el 35 milímetros menos 0.05. Este es el límite inferior de esta tolerancia y corresponde también a su condición máxima de material. ¿Sale? A partir de esto y en relación con el diámetro real, sacamos la diferencia del diámetro real con el diámetro a sus condiciones máximas de material y eso te va a resultar en el bono que te puede otorgar este símbolo para hacer crecer esta tolerancia. Y cuando tú haces crecer esa tolerancia, vas a obtener más piezas buenas.
dentro de la especificación, ¿sale? Si el cálculo bueno, lo llega a permitir, ¿vale? ¿Sí respondes tu pregunta? Sí, claro que sí, gracias. Ok. Ya. ¿Alguien más por ahí? Luis. Luis, ya está activo tu micrófono. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, nada más como de manera de reflexión, una de las cosas que cuando estuvimos aterrizando este tema de lo que es la posición de un barreno, una de las cosas que más me ayudó en su momento para que, digo, les pueda servir a todos, es interpretarlo como una figura geométrica dentro de un espacio, porque no todos somos kinestésicos, no somos como que un poquito más visuales y más en el área de ingeniería. Ajá. Lo que ayuda bastante es interpretar que el barreno, por ejemplo, tomarlo en su medida inferior, que es la condición máxima de material, y dibujar 4 circunferencias como si fueran un plano cartesiano. Entonces la intersección de estas 4 circunferencias me va a dar la medida del barreno que yo al final voy a tener como referencia para saber hasta qué punto mi pieza va a estar bien o va a estar mal. Digo, nada más era para ayudarles a todos los demás, se entiende un poquito más fácil así cuando somos visuales, de que se pueden apoyar de esa manera con las figuras geométricas, y ya con eso pues pueden aterrizar mucho pues la conceptualización, en este caso más que nada de los gauges, que es lo que luego nos aterrizan en qué condiciones vamos a trabajar un pin para poder revisar una posición. Sí, claro, muchas gracias por tu aportación, Luis. Tienes toda la razón, coincido contigo. Gracias. A ti. Bueno, ok, una pregunta más. Por ahí está Héctor Alberto. Dice, ¿el valor de posición únicamente se calcula en 2 ejes? No necesariamente se calcula solamente en ejes. Puede ser en puntos. Por lo regular, puede ser en un círculo. Si tú eres usuario de máquina de coordenadas, vas a poder evaluar una circunferencia, un círculo, y el círculo pues, te va a dar un punto o su centro, y eso es lo que puedes mandar a tolerancia de posición. Si tu figura dimensional o tu barreno lo mides también como un cilindro, pues también el eje de ese cilindro es el que se va a enviar a una zona de tolerancia diametral, y esa zona de tolerancia diametral pues se convierte prácticamente en un cilindro de zona diametral. Muy bien. Ok, bueno, me gustaría también presentar a Jordi una vez más. Jordi también tiene aquí algunas palabras que comentarnos. Jordi, ¿tienes algo por ahí que nos querías presentar? ¿Quieres que te siga controles? Solo sobre el tema este de los 2 ejes en la posición verdadera, yo entiendo la pregunta si además de, por ejemplo, la coordenada X y la coordenada Y, podemos añadir la coordenada Z en encontrar lo que sería una posición verdadera, ¿no? Una tolerancia de posición. Y sí, lógicamente, este diámetro de tolerancia podría ser un diámetro esférico, y por lo tanto podríamos introducir también el tercer eje, pero bueno, la fórmula es la misma, al fin y al cabo siempre es la suma cuadrática de los ejes que intervienen, pero sí que puede ser en 3 ejes. Aquí meteríamos la otra componente, ¿no? La C cuadrada, si fuese el caso, sí, ¿no? Ahí está. Ahí pondríamos la C cuadrada, y entonces eso, en vez de ser un diámetro circular, sería un diámetro esférico de tolerancia. Así es, muy bien, sí, coincido con todo eso. Y como también era Luis, si no me equivoco, el que decía intentar convertirlo en algo visual, pues para convertirlo en algo muy cotidiano, si yo tengo que atornillar una pieza
y pasar un tornillo por un agujero, me va a ser mucho más fácil si el agujero es grande que si es pequeño. La coincidencia entre los centros del agujero por donde voy a pasar los tornillos me va a ser mucho más fácil. Las holguras me benefician el montaje. Por eso es la existencia de la condición de material, de la máxima condición de material. Dentro de los parámetros de diseño que yo manejo, ¿no? La tolerancia del agujero, lo que a mí me perjudica en holgura es que el agujero sea pequeño. A medida que el agujero se va haciendo grande, voy teniendo más holgura y me es más fácil, por ejemplo, introducir un tornillo y atornillar la pieza. Creo que puede ser una manera también sencilla de visualizar el porqué de la máxima condición de material. Muy bien, Jordi. Muchas gracias. Y bueno, si quieres, Juan, paso con mi presentación. Sí, claro, permíteme. Déjame, pones a Jordi como presentación. Ok, déjame dejar de compartir esta presentación para pasar a... Ok, y dejar de compartir, ¿verdad? Ok, Jordi, creo que ya puedes presentar tú. ¿Se ve? Sí, ahí ya vemos tu presentación, claro. Perfecto. Quería, primero de todo, ampliar un poquito lo que sería mi presentación. Es verdad que he trabajado más de 20 años en empresas multinacionales pues de alto nivel, pero lo que llevo yo ya en el mundo de control de calidad y sobre todo tolerancias geométricas, el GD&T, llevo ya más de 35 años. En cuanto a lo que es el libro, voy a hacer solo una pequeñita presentación del libro. En cuanto a lo que es el libro, perdón, esta no es. Aquí. En cuanto a lo que es el libro, pues comentar que el título del libro yo creo que ya dice más o menos por dónde va. Aplicación, interpretación y verificación. ¿De acuerdo? No solo se explico en el libro el cómo se hacen las cosas, sino el por qué, ¿no? Porque me parecía muy importante ser capaz de relacionar el por qué ponemos una tolerancia o por qué ponemos otra tolerancia para después poderla interpretar correctamente y en metrología pues hacer una verificación correcta y cómo se debe reportar. Eso creo que era muy importante y es lo que se explica en el libro. Ahora que hablábamos de las posiciones verdaderas, ¿no? De las tolerancias de posición, pues en el libro explico el por qué poner una tolerancia de posición, qué es lo que ganamos, qué es lo que conseguimos y, por lo tanto, cómo se debe de interpretar y cómo se debe verificar. Lo que es el propio índice del libro, pues la verdad es que es muy extenso, ¿no? Empezamos con lo que son las dimensiones básicas, que ya habéis visto en la explicación que ha hecho Juan, pues que ya las debemos de utilizar en muchas dimensiones, no solo en eso, en referenciación. Bueno, voy a hacer un repaso súper rápido porque tampoco quiero marear con esto, ¿no? Todo lo que es el tema de referenciación, importantísimo, lo que son los elementos simples, lo que comentaba de rectitud, planitud, redondez, cilindridad, lo que son ya las tolerancias de elementos relacionados, los perfiles, que cada vez cogen más auge al trabajar con los modelos 3D de las piezas, las tolerancias de orientación, ya lo hemos, paralelismo, perpendicularidad, bueno, las de posición, pues si os fijáis, el libro es muy, muy extenso
los modificadores asociados que se pueden tener y luego pues también hay unos apéndices en cómo se hacen los despliegues de vistas, las ventanas de tolerancia, cómo unas tolerancias se encajan dentro de las otras, diferencias entre lo que es una tolerancia circular, que es la que hablábamos ahora, o una zona rectangular, elaboración de informes, bueno, un poco de todo. Quería que vierais lo que es en sí el índice del libro. Y sí, remarcar el tema este de que en el libro no solo se explica el cómo se debe de interpretar, sino también el por qué. Porque como bien ha dicho Juan, muchas veces parece como que tolerancias geométricas sea una cosa de metrología. Y no, tolerancias geométricas es un concepto de diseño. Voy a pasar a explicar un poco, ya veis que lo que voy a explicar es qué son y cómo nos pueden ayudar. Y bueno, vamos un poco. Bueno, deciros también que tengo un canal de YouTube, si lo buscáis por SG Formación, pues tengo un canal de YouTube en el que hablo de tolerancias geométricas. Ya, tolerancias geométricas, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un sistema de acotación, aunque yo esto siempre lo amplío, ya lo he comentado, no es solo un sistema de acotación, sino que es un concepto de diseño, va desde que se diseña la pieza hasta que la pieza se mide por metodología y nos dice si está bien o está mal, pero tolerancias geométricas tiene que estar en la cabeza ya del diseñador. Se debe diseñar ya pensando en tolerancias geométricas. Y es un sistema que lo que nos permite es reducir costes, porque la idea de tolerancias geométricas es funcionalidad y no rechazar piezas, que las piezas en las líneas de producción puedan funcionar. Y el cómo lo hace es adaptando la tolerancia al funcionamiento real de la pieza. Lo acabamos de ver con la explicación de Juan. La máxima condición de material no es otra cosa que una bonificación que tenemos por estas holguras que comentaba yo que nos benefician en los montajes. Cuando alguien pone una tolerancia en un plano, se hacen ejercicios de estudios de peores casos. Y lo que es la condición de material, lo que nos ayuda es a revertir ese estudio de peores casos al estudio real de la pieza que en ese momento estamos analizando. Cosas importantes. El plano de la pieza tiene carácter contractual. Es un contrato entre proveedor y cliente. Por lo tanto, todos los que están involucrados en el proceso, todo el que manejamos planos, debe conocer e interpretar este sistema de diseño. Yo lo trato como sistema de diseño más que como sistema de acotación. Está claro que el diseñador, por tanto, debe dedicar todos sus esfuerzos en que realizar un diseño robusto. El diseño robusto es aquel que cuando las piezas van a la línea de producción no tienen modo de fallo. Claro, ¿esto cómo lo consigues? Lo consigues pensando desde el principio en una funcionalidad y eso es tolerancias geométricas. Lo comentaba Juan, parece como que tolerancias geométricas es algo que atañe al metrólogo. Eso no es cierto. Yo ya acabo de comentar que, lógicamente, el diseñador es el que debe de pensar la pieza ya en tolerancias geométricas. Pero, ojo, no es un salto entre el diseñador hacia el metrólogo. El fabricante, el que fabrica los moldes, el que fabrica las matrices, los útiles con los que se va a fabricar la pieza, debe conocerlo, porque estos deben estar realizados de la forma que después la pieza sea capaz de cumplir las características que indica el plano.
Y aquí, esto es por el hecho, yo voy a remarcar en el tema de metrología, lógicamente calidad es el que asegura que todo el proceso de diseño ha ido correctamente y que esto funcionará correctamente. Y dentro de lo que es el departamento de calidad tenemos la parte de metrología. Y yo esto es algo que yo siempre remarco. Hasta que una pieza, desde que se diseña hasta que esa pieza pasa por metrología, todo es teoría. Hasta ese momento todo es teoría. Metrología es el departamento de una empresa que baja de la teoría a la realidad, hace el proceso inverso. En realidad, metrología hace ingeniería inversa. Coge una pieza real y lo que hace es compararla con algo totalmente teórico. Y importantísimo, esto es algo fundamental que diferencia lo que es tolerancias geométricas de los sistemas tradicionales de diseño y acotación. La pieza real y el plano son dos cosas diferentes. Lo remarcaré. Bueno, hay dos normas que explican o que normalizan, especifican lo que sería tolerancias geométricas. La ASME 14.5, que es la norteamericana, y las normas ISO, que serían las de uso a nivel mundial, que su troncal es la 1101. De esta troncal cuelgan distintas normas, una que profundiza en referenciación, el tema de condiciones de material. Bueno, hay distintas normas enmarcadas dentro de lo que del capítulo de normas GPS, de Geometrical Product Specification, que están dentro de la ISO. La ASME es la 14.5. Si comparamos una norma con la otra, pues en realidad a nivel general no hay diferencias. A nivel general no hay diferencias. Sí que hay alguna particularidad y, por ejemplo, en la revisión del ASME del 2018, lo que es concentricidad y simetría desapareció y todo se hace con posición verdadera. En realidad, concentricidad y simetría son dos casos particulares de posición verdadera, por lo tanto, en la ASME lo que han hecho ha sido simplemente dejar de utilizarlo. Lógicamente, esto lo hicieron en el 2018, pues os podéis imaginar que planos con concentricidad y simetría, aunque estén acotados bajo ASME, pues existen y existirán todavía durante mucho tiempo. Y la ISO todavía lo contempla. Con esta diapositiva lo que sí que quiero que veamos es que las normas, tanto la ISO como la ASME, solo varía un poco en cómo se explican las cosas. Yo a veces cuando explico estas diferencias, pues lo que digo es la forma en la que yo hablo el castellano, pues muy posiblemente no sea idéntica a la forma que vosotros podáis hablar el castellano allí. Pero eso no quita que nos entendamos perfectamente. Los modismos serán diferentes, pero el lenguaje no deja de ser el mismo. Mirad, las bases de tolerancias geométricas, funcionalidad. No tiene sentido que nosotros estemos diciendo que las piezas son defectuosas si esa pieza pueda funcionar. Lo que comentaba, cuando yo estoy poniendo una tolerancia en un plano, yo lo que hago es un estudio de peores casos y, sin embargo, tolerancias geométricas me ofrece herramientas para yo poder revertir este estudio de peores casos y revertirlo al caso en real que estamos analizando. Y no solo eso, cuando yo así de pasada veíamos el índice de mi libro, hablaba de ventanas de tolerancia, pues el cómo encajo unas ventanas de unos tipos de tolerancia dentro de las otras, lo que me da es un mayor margen de tolerancia. Realmente lo que me da es más margen de tolerancia y por lo tanto mayor posibilidad de aceptabilidad.
a base de símbolos que en un momento, a lo mejor al principio, nos pueden descolocar un poco. Bueno, sí, pero una vez lo sabemos, la verdad es que no es nada complicado, ¿eh? Simplemente tenemos que conocerlo y saber aplicarlo correctamente. La pieza real y su plano son diferentes. Yo os quería enseñar una cosa que me gusta siempre hacer. Me gusta exagerar los defectos para que los visualicemos claramente. Y yo, por ejemplo, aquí, esto es una de las piezas que yo utilizo siempre a la hora de hacer mis formaciones. Es una pieza sencillita, ¿vale? Pero si os fijáis, perfecta, porque al fin y al cabo la he dibujado en CAD y por lo tanto aquí he sido yo el que ha decidido que todas sus caras sean planas, que las caras sean paralelas entre sí, que los orificios, los agujeros sean perfectamente redondos, que la ranura esté perfectamente paralela a las caras laterales, que sean caras perpendiculares. Todo esto lo he decidido yo en el CAD. Pero si yo ahora voy a ver cómo es la pieza en sí, pues la pieza en sí es esta. Y dices, ¿tiene caras planas? No, no tiene caras planas. Los agujeros no son realmente totalmente redondos. La ranura, pues, bueno, lo que me aparece ahí. Y tener en cuenta una cosa importantísima. Esto es con lo que yo trabajo desde metrología para después superponerlo en los datos reales y sacar unos valores. Hombre, sinceramente, he de decir que la pieza real que yo he sacado aquí pues es muy exagerada. De hecho, está hecha a mano, y ya pensando en no hacerla muy bien, está pensada ya para hacerla bastante mal. Pero sí que me gusta enseñar esto para que veamos que no demos nada por supuesto en ninguna pieza. Ninguna pieza tiene caras planas, ninguna pieza tiene caras paralelas, los agujeros nunca son redondos, no hay caras perpendiculares, nada de lo que hay en la pieza coincide con el plano de la pieza. Solo entre plano de pieza y pieza real solo hay una coincidencia y son las referencias de pieza, lo que nosotros nos vamos a basar para referenciar la pieza. Esto cuando se lo digo a los metrólogos lo digo así. Cuando yo pongo la pieza en un espacio de coordenadas, eso va a ser las geometrías en las que yo físicamente me apoye, van a ser lo que yo voy a utilizar, la única coincidencia con el plano. Y cuando hablo con diseñadores le digo, el cómo tú montas la pieza es lo que me va a definir la pieza en un espacio de coordenadas, es lo que me va a definir cuál es su coordenada X, cuál es su coordenada Y, cuál es su coordenada Z. Eso el diseñador me lo debe de explicar en el plano, el diseñador lo debe explicar en el plano. Yo siempre digo, el sistema de referenciación de una pieza es la explicación de cómo esa pieza monta en la máquina, porque eso será lo que nos dará los planos de proyección y las rotaciones y los orígenes. Volvamos a la presentación. Algo muy importante, un plano debe tener una única interpretación. Se da muchas veces, tolerancias geométricas es un sistema de acotación muy abierto. Muchas veces cuando hablamos de normativa parece como que las normas sean algo muy estricto. No siempre es así y tolerancias geométricas es uno de esos casos. Yo puedo acotar una pieza y si no lo hago perfectamente, pues resulta que la he acotado bajo norma, pero sin embargo una persona la puede interpretar de una manera y otra persona la puede interpretar de otra. Esto es un grave error a la hora de acotar un plano.
esto va para la parte de diseño. Esto es imposible teniendo en cuenta el hecho este de que el plano de la pieza tiene carácter contractual. Funcionalidad. Muchas veces cuando yo doy conferencias o formaciones, a veces, pues en plan de broma, me dicen, no, es que te repites mucho, porque digo, mira, hay tres cosas, tres pilares fundamentales en tolerancias geométricas. Funcionalidad, funcionalidad y funcionalidad. Realmente es que es la clave. Nosotros buscamos que una pieza que supera el plano con la garantía absoluta del 100%, bueno, el 99,997% de esto de las más menos 4 sigma, pues que vayan a las líneas de montaje y monten y funcionen correctamente sin ningún tipo de problema. Pero, ojo, que eso no sea a base de tirar piezas que sabemos que serían buenas. Cuando digamos que una pieza no supera el plano, pues es que debe de tener una probabilidad de fallo considerable. No quiere decir que vaya a fallar sí o sí, pero que sí que la probabilidad de fallo ya la podamos considerar. Y aunque sea una probabilidad de fallo baja, yo siempre digo, Murphy existe, la famosa ley de Murphy, pues nos afectará. Esto es lo que he comentado, pieza real comparado con el plano de pieza son dos cosas diferentes. Plano es perfecto y la pieza, pues ya lo hemos visto, es imperfecta. Esperemos que no sea como la que he visto, pero nunca será perfecta. Y que su única coincidencia, ya lo comentaba, es el sistema de referenciación, no las geometrías. Yo puedo decir, el plano de referencia es este plano, pero el plano en la pieza en sí no es plano perfecto. Por eso el remarcar esto. El sistema de referenciación, no las geometrías en las que me apoyo. Bueno, este gráfico lo voy a pasar un poco así de largo, sí, porque yo cuando hago gráficos acabo poniendo flechas en los dos sentidos. Es verdad que I+D pasa a los planos en industrialización, pero si todos actuamos como burbujas independientes, pues vamos mal. La verdad es que lo mejor siempre es apoyarnos en el que en teoría sabe más de eso. Y un poco lo que es la clasificación. Referenciación. Referenciación es la clave, es el pilar fundamental de tolerancias geométricas. Cómo yo hago que esa pieza esté en un sistema de coordenadas, cuál es su datum primario, referencia primaria, la secundaria, la terciaria, que no solo sepa cuáles son las referencias, sino cuál es el orden de prioridad. Las prioridades son fundamentales. Plano de proyección, línea de rotación, punto de origen. Y luego, pues la clasificación por grupos de las distintas tolerancias. Características simples, pues rectitud, planitud. No estoy comparando con nada de pieza. Algo es plano si es plano, no es plano en comparación de. Cuando hablo de características relacionadas, pues me voy a orientación, pues algo es paralelo, una cara es paralela a, ya debo de comparar. Para ver lo que hemos visto, la posición de un agujero, pues tengo que compararlo con un sistema de coordenadas. Teníamos una dimensión básica en X y otra dimensión básica en Y. Estoy comparando con un sistema de coordenadas, la referenciación que comentaba antes. Y tenemos este pequeño grupo, pequeño en tamaño, porque cada vez coge más auge, que son los errores de perfil, que en ocasiones no van relacionados y en ocasiones van relacionados. Eso necesita de una explicación bastante más profunda. Las dimensiones básicas son importantísimas. Estamos hablando de coordenadas teóricas, coordenadas en la mayoría de los casos no medibles.
las que nos ubican los puntos de referenciación o las que limitan zonas de aplicación, son dimensiones teóricas que no son medibles, son inputs que tenemos los metrólogos o que le damos a los metrólogos para que hagan bien algo, la referenciación o que midan una cierta tolerancia en una zona determinada. Y luego también tenemos las que aplican a una tolerancia geométrica. Lo acabamos de ver con la explicación de Juan. Las coordenadas en X y la coordenada en Y del centro de una tolerancia para un agujero, pues sería este caso. En cuanto a los datums de referencia, hay que decir una cosa. Lo que es el sistema de referencias es perfecto. Tenemos un plano perfecto, tenemos un plano perpendicular a ese plano y que está en donde sea, pero es perpendicular, y tenemos un tercer plano que es perpendicular a los dos anteriores. En lo que es el espacio de coordenadas, estos planos están a 90 grados sí o sí. En nuestra pieza, no. En nuestra pieza esto es imposible. Por lo tanto, un plano tiene que tener un orden de prioridad que será el primario. El datum secundario en realidad será una línea, que en realidad definimos un plano que está a 90 grados del primario, que además contiene una línea de rotación, y cuando hablamos del terciario es un punto. Estamos hablando de un plano que está a 90 grados de los dos anteriores y que además contendrá un punto en la pieza. Esto lo voy a dejar aquí. Yo creo que con esta explicación podemos ir, y vosotros, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, pues a partir de ahí ya estoy abierto a vuestras preguntas. Hay una pregunta en el chat, Jordi, de Jorge Flores. No sé si la quiera responder o la hago yo, no sé. Sí, por supuesto. A ver, que no la veo. Hasta el final está sí. de Jorge Flores sobre la tolerancia de posición que no es diametral, cómo se interpreta, cómo se calcula. Quiere ahí un poco de explicación. Sí, claro, aquí habría que ver el plano completo, pero es verdad que esto es muy habitual, que las tolerancias no solo estén bonificadas en el elemento en sí, como hemos visto en tu explicación, Juan, sino que además en los datums. Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Yo os voy a dar una fórmula, pero esto hay que analizarlo, pero normalmente lo más habitual es que tengamos una suma directa. La máxima condición de material del elemento, que es la que está acompañada de la tolerancia, esta es una suma directa. Esto siempre es así. Seguramente aquí vemos que el B está bonificado y también está bonificado el C, pues seguramente uno es un agujero y el otro posiblemente sea una ranura. Esto me lo estoy imaginando, pero normalmente la definición de los datums pues van por ahí, ¿no? Pues de estas bonificaciones en realidad funcionan igual, pero claro, cuando están bonificados los datums no es una suma directa con la primera zona de tolerancia. Aquí sería como el 0,5 más la máxima, la bonificación por condición de material de este 4.2, ¿no? Y le tendría que sumar, si no lo hago gráficamente, porque hay métodos gráficos, si no lo hago gráficamente, le tendría que sumar la bonificación de B o la bonificación de C, una de las dos, la menor de las dos, porque siempre nos va a limitar el juego. Pero hacer la suma de las tres, esto nunca pasa. No sé si con esto me he explicado de una forma más o menos bien, entendible.
¿Alguna pregunta más? Si quieren levantar la mano en la aplicación del Teams para alguna pregunta, para cederles el micrófono también. Jorge, ¿sí contestó esto tu pregunta o quieres saber el cálculo y todo? No sé si con esto es suficiente para contestar tu duda o tienes alguna otra pregunta. Ajá. Ahí Manuel colocó una pregunta, Jordi. ¿Ya la viste en el chat? Sí. Sí. Digamos, vamos a ver. Yo esta respuesta la estoy haciendo un poco a ciegas, ¿no? Tendría que ver el plano completo, cuál es la referencia B, cuál es la referencia C. Pero en el 95% de las veces yo podría decir que es así, que aplicaremos la bonificación del menor de la menor, o la bonificación en B o la bonificación en C, la que sea la menor se le sumaría al 0,5 y su bonificación. En realidad haríamos eso. Solo utilizar la menor bonificación de B o C. Ok. ¿Alguien más tiene alguna? Ah, aquí está, ok. Ahí escribió. Ah, gracias, dice Manuel Ramírez. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Amigos, muchachos, señoritas. Igual levanten la mano o escríbanos en el chat y contestamos sus preguntas. Jorge Flores y Héctor Montes por ahí. Jordi dice, Jorge Flores, en cuanto a la forma geométrica, el modificador nos menciona sobre pernos o agujeros, pero en este caso la figura es una ranura. Sí, porque solo aplica en un sentido. Claro, al ser una ranura, solo aplica en lo que sería el ancho o el largo de la ranura. Es una ranura cuadrada, que sí me parece ver aquí, entonces solo aplica, tenemos por un lado, el 4.2 más menos 0,1, en realidad es como poner el centro de esta ranura en un cuadrado de tolerancia. Antes hablábamos de un círculo, aquí en realidad lo estamos poniendo en un cuadrado de tolerancia. Lo tenemos que aplicar como dos tolerancias independientes. La bonificación de B o la bonificación de C será la menor de las dos, pero para uno y para el otro serán lo mismo, y sin embargo la bonificación sobre el 4.2 o sobre el 2,57 es lo que variará en función de su valor real. Juan Hernández nos pregunta, ¿por qué se pone un marco de control entre paréntesis, Jordi? ¿Por qué se pone un marco de control entre paréntesis? Vamos a ver, cuando no sé exactamente, tendría que ver el ejemplo, pero cuando se pone una cota entre paréntesis es para decir que es de referencia. En realidad, de referencia como algo para que tengas una idea, pero no es una cota en sí que debas controlar. Seguramente a esa cota llegas como suma de otras o restas, haciendo algún tipo de operación de otras cotas que aparezcan en el plano, o es una repetición de una cota en una vista que
para aclarar algo, pero la cota con su tolerancia aparece en otra vista de plano o en el plano 4 de 2. Es para eso, son cotas de lo que se llaman auxiliares, dimensiones auxiliares, y entonces no son de las importantes. Es para darte información, pero simplemente no aparecen en los informes de metrología porque la tolerancia no la puedes aplicar. Por ejemplo, si viene de una suma, pues solo será válido si las dos a la que llegas a esa, pues están bien, pero no se le puede aplicar una tolerancia. Veo que Carlos Alberto hace la pregunta de, en un report dimensional al cliente, ¿cómo se pone el dato con las compensaciones? Debe de ir todo acompañado. En un mismo bloque debe de aparecer la tolerancia, podría ser tolerancia máxima 0,1, valor real 0,3 y sin embargo con el OK, pero claro, tiene que venir acompañada de las dimensiones básicas de donde ha salido esa operación y tiene que ir acompañada de las cotas donde está la bonificación y especificar en cada una cuánta bonificación se le aplica a la principal. Pero es importante que todo esté en el mismo bloque. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aprovechemos que está aquí Jordi acompañándonos. A mí me tocó leer el libro de Jordi y la verdad, aunque bueno, yo ya tengo pues varios años manejando esto de las tolerancias geométricas, se me hace muy buena herramienta tener a la mano el libro por el tipo de explicación que nos da Jordi en su libro. Muchas veces, obviamente, la referencia siempre va a ser la norma, pero por lo regular la norma también está en inglés. A veces los conceptos explicados en la norma están un poco complicados de entender. Y lo que hace Jordi en el libro es pasarlos a una explicación más aterrizada, más fácil de comprender. Entonces, a mí se me hace una buena herramienta hasta para mí mismo, que me considero con cierta experiencia, avanzado en tolerancias, todo. Es una buena herramienta tenerlo a la mano para una consulta rápida de algún tema, de algún concepto, de alguna duda que tengas sobre el tema. Lo vas a encontrar en el libro, todo lo referente a tolerancias geométricas, y además una ventaja que trae el libro es que está haciendo explicación no solamente en la norma ASME Y14.5, sino hace una explicación de cómo lo explica o cómo lo dice la ASME y de cómo o qué dice la norma ISO. Aquí en México, casi la mayoría de las empresas usamos la ASME, pero muchas de nuestras empresas también le venden a la industria europea, a la asiática, y muchas de estas sí utilizan las normas ISO. Por lo tanto, el libro se convierte en una herramienta muy completa donde nos da estas explicaciones de normas ASME o de normas ISO. Por ahí, Quintero Horacio pregunta, Jordi, ¿en qué versión de la norma está basado el libro? ¿En la 94, en la 2009 o en la 2018? Es que fue la coincidencia, ¿no? El libro se publicó en 2018, la norma, la 2018 salió justo después.
No, yo sí que es verdad que a mí me suelen enviar para que dé mi opinión sobre versiones anteriores, sobre las versiones que van a salir. Esta no me había llegado, la verdad. El libro se publicó a primeros del 2018, si no me equivoco, y lo que es la revisión de la ASME pues fue durante ese año, pero no está sobre el anterior, sobre el 2009. De todas maneras, he de decir que no hay así novedades. La novedad importante que hay es que en la 2018 desaparece lo que es simetría y concentricidad. Teniendo en cuenta eso, todo lo demás es idéntico. Y luego lo que yo comentaba, la norma que en 2018 haya desaparecido simetría o haya desaparecido concentricidad, a quienes les afecta desde luego mucho más es a los diseñadores, que lo deberían de tener en cuenta. Pero a la hora de interpretar planos, nos podemos imaginar que actualmente la inmensa mayoría de los planos nos vienen con concentricidad y nos vienen con simetría y por lo tanto también debemos conocerlo. Luis había levantado activamente. Luis, por ahí tenías también una pregunta, te activamos ya el micrófono. Sí, no, nada más era para hacer mención de lo que mencionaban del cuadro de control con paréntesis. Justamente lo que decía Jordi es cierto, o sea, se maneja mucho para poder tomarla como referencia, pero digo yo que diseño, en ocasiones cuando la pieza se hace un poquito más compleja, después de todos quitando los 6 grados de libertad y haciendo el comparativo con todas las tolerancias que nosotros pongamos como principales, dejamos como que una alternativa en caso de que la pieza sea complicada y que no llegue a ensamblar para tomarla en consideración. Por eso es de que siempre se coloca tal cual con esos marcos de los paréntesis para que pueda hacer una cota referencial al final. Solo en caso de tener problemas en el ensamble, se tomaría como en consecuencia esa cota y ya entraría lo que viene marcando el cuadro de control para tener un poquito más restringida esa parte y no dejarlo muy ambiguo. Vale, sí. Ahora que veo el gráfico, sí, pero estos suelen ser anotaciones que no pertenecen a la norma, sino que están, digamos, normalizados por una compañía en concreto. Sí, así es. Sí, es por comodidad, en este caso de asegurar el ensamble. Sí, sí. Sí, es correcto. Eso no aparece en la norma y muchas empresas, bueno, pues toman ahí a veces sus normas internas y es como lo llegan a presentar. Ahora, ojo, también, ¿no? Me han tocado a mí muchos dibujos que pues no están contra la norma y están muy mal, ¿no? Dibujos incorrectos, ¿no? Y no quiero decir eso es culpa del diseñador, pero pues son humanos, los diseñadores también son humanos, no son máquinas y también se equivocan y también hay diseñadores novatos. Sobre ese tema, Juan, yo te quería comentar también una cosa. Mis inicios son de metrólogo y me consideraré metrólogo toda la vida, pero he hecho mucho diseño y realmente cuando tú diseñas y lo intentas explicar, un plano no es otra cosa que la explicación del diseñador en un plano. Cuando lo intentas hacer, tú en tu cabeza tienes tantas cosas preconcebidas que es muy fácil que te saltes alguna cosa. Y los planos, es verdad, muchas veces casi te diría yo que es más fácil encontrar planos no del todo bien definidos que planos perfectos. Sí, claro. Sí, es común encontrarnos dibujos que no están bien o tienen algún alineamiento ilógico, cosas raras, ¿no? Que uno como metrólogo dice, bueno, pues es que tienes que hacer lo que dice el dibujo, pero si el dibujo está mal,
Ah, bueno, pues entonces levanta la mano y acláralo con el equipo multidisciplinario, ¿no? Diseñador, Sí. cliente, Yo etcétera, ¿no? pienso que una de las tareas fundamentales de un metrólogo es aportar valor a su trabajo, como en cualquier otro trabajo. Y uno de estos valores es ese, es el dar aviso de las incongruencias que encuentras en un plano. Claro. Y también muchas veces es porque cuando se hace la revisión de diseño, en este caso con el equipo interdisciplinario, dejan anotaciones como el markup, y en la última actualización, igual se le olvidó al diseñador, se le olvidó al que lo estaba revisando, lo dejó nada más como anotación y pues ya se queda en el plano. Pero pues sí tienen razón, no significa que sea correcto, es evidencia nada más de que se revisó y que pues era con la intención de ayudarse como tal en la construcción de la pieza final. Sí, sí, claro, coincido contigo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, amigos? Ok. Pues tu comentario final, Jordi, para cerrar el webinar. Pues yo solo comentar que encantado de haber estado con vosotros, que estoy a vuestra disposición. El libro, pues lo que tú comentabas también, Juan, que en el libro pues intento explicar de una forma clara el cómo y el porqué de las cosas, que la norma lógicamente lo explica, pero lo explica de una forma a veces muy institucionalizada, que digo yo, ¿no? Sin embargo, hay a veces que tienes que bajar a la realidad, y entonces es lo que intento con el libro, bajar a esa realidad. Muy Por bien. todo lo demás, yo de verdad muy contento de haber podido estar con vosotros, a pesar de que para mí el horario es un poco intempestivo, pero muy contento. Muchísimas gracias, Jordi. Te agradezco mucho tu participación y el esfuerzo realmente por estar aquí apoyándonos en este webinar. En verdad, gracias, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Y les recuerdo del libro de Jordi de Tolerancias Geométricas. De verdad es una herramienta muy buena para todos aquellos ingenieros que trabajamos con dibujos. La oferta y la promoción es que para todos ustedes que están inscritos o se inscribieron en este webinar, pues el libro va a tener un precio especial que ya ofreció Jordi de 900 pesos, válido hasta el 15 de diciembre. Y también recordarles que voy a hacer un entrenamiento de tolerancias geométricas a partir del 25 de noviembre en lo que van a ser todos los viernes, ¿sí? Este curso va a tener una cuota o un precio de recuperación de 600 pesos por sesión. Vamos a hacer 4 sesiones y vamos a ver todo lo que son los fundamentos de tolerancias geométricas. Nuevamente, mil gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos. Jordi, muchísimas gracias. Y pues con esto terminamos el webinar del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Juan, y a todos, y saludos.